En menos de una semana, Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, ha tenido que salir a explicar el origen de sus ingresos en 2023 y 2024 y explicar también por qué pagó casi nada de impuestos, o muy poco pues. Adán Augusto asegura la existencia de una campaña en su contra. No se trata de fuego amigo, dice. Cuando le convenga dará a conocer quién o quiénes lo quieren perjudicar. El hecho es que Adán Augusto no está a gusto, sino a disgusto. Con uno, Rubén Rojas informa. Adán Augusto López aclaró las dudas sobre supuestos privilegios fiscales. En conferencia de prensa informó que en 2023 y 2024 pagó al Servicio de Administración Tributaria casi 23 millones de pesos. Va en el orden, dependiendo del tipo de actividad, entre 33 y 35%. Ahí está, ustedes pueden sacar el porcentaje y verán eso. Yo nunca dije que el pago total de mis impuestos había sido de 1 millón y cacho o de 170 y tantos mil pesos. Dije que eran los remanentes que se pagaban cuando se presentaba la declaración anual. Detalló que sus ingresos por sueldos y salarios, actividad empresarial, servicios profesionales, arrendamientos y actividad ganadera en 2023 ascendieron a 22.815.619 pesos y pagó un total de 9.179.446 pesos de impuestos. En 2024, sus ingresos fueron de 61.569.503 pesos y pagó un total de 13.667.463 pesos, y en lo que va del 2025 ha pagado casi 3 millones y medio de pesos en impuestos. No hay ningún conflicto de intereses mientras yo no sea servidor público. En el momento que dejé de ser servidor público, dejé otra vez de prestar mis asesorías legales y me concentro ahora en mis ingresos. Por eso les muestro el 2025, la actividad ganadera y arrendamientos y mi ingreso como senador. Aseguró que la empresa operadora turística Rabate nunca obtuvo algún contrato de obra o servicios durante su administración como gobernador de Tabasco, pero reconoció haberle brindado servicios de asesoría legal. Se hizo una búsqueda en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno del estado, yo les invito a que lo hagan. Se encontraron 1000 y cacho empresas y esa empresa Rabate no es prestadora de servicios ni nunca tuvo una obra o un servicio en mi administración. Ellos me contrataron a mí, yo les hice un planteamiento para la administración del fideicomiso y ellos me pagaron el servicio. Adán Augusto López coincidió con la presidenta en que los ataques a su persona no provienen de la actual administración. Yo coincido con la presidenta, no es desde luego por lo mismo, que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije, y en su momento yo lo daré a conocer. Con imágenes de Orlando González con uno, Rubén Rojas. Según el ex gobernador de Tabasco, Adán Augusto, hasta el momento no ha sido citado a declarar por el caso de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la barredora. Reiteró Adán Augusto estar dispuesto a acudir ante cualquier instancia estatal o federal para rendir declaración si lo llaman. Si usted me pregunta si he sido citado ni por la Fiscalía Estatal ni por la Fiscalía Federal, yo he sido citado a comparecer. Mi disposición es que si la autoridad requiere de mi presencia, de mi declaración en algún momento, yo acudiré. Rechazó versiones de aquellos que aseguran que su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, haya sido retenido en Chiapas cuando venía de Paraguay para pactar algo, una declaración del comandante H con relación a posibles nexos o encubrimientos de políticos con la organización criminal de la barredora. Yo sostengo que esa versión pues es pura fantasía. A todo individuo en este país se le debe de respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que a este momento, yo vuelvo a ratificar, yo no tenía conocimiento, ninguna autoridad, incluso ya hablé de CNI, de Defensa, Marina, nadie, ni Fiscalías, nadie a mí me informó. Los señalamientos contra Adán Augusto generan enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de Diputados.
Por ejemplo, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara Baja, se unió a quienes exigen investigar al senador de Morena para aclarar todos los señalamientos en su contra. Por el contrario, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aseguró que Adán Augusto no es un lastre para el partido en el poder. Sin embargo, descartó sentirse orgulloso del actuar del exgobernador de Tabasco. Acuérdense que ellos no son nada amigos. Yo acompaño esa exigencia de que se aclare por el bien del Congreso mexicano, por el bien de la certeza para los ciudadanos, por el bien del prestigio de la política, de los políticos. Espero que haya una investigación objetiva, una investigación alejada de filias y de fobias y que se aclare para todas y todos los mexicanos. Para nosotros no es un lastre, es una persona que respetamos y que siempre vamos a expresar nuestra solidaridad con él. No, yo no dije eso. ¿Usted está orgulloso de eso? En más sobre este asunto, Gustavo Botello Rodríguez, alias El Viejón, identificado como jefe operativo del grupo criminal La Barredora, fue detenido en Jalisco. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, señaló a este sujeto como objetivo prioritario del gobierno. El Viejón está acusado de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, secuestro, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga. Gustavo Botello operaba principalmente en los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Pasado mañana se cumple un año de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República. A 12 meses de haber llegado a Palacio Nacional, enfrenta dos situaciones que debe sortear para ver con claridad el futuro de su gobierno. Uno es el caso de La Barredora. Su líder, Hernán Bermúdez Requena, recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, quien fuera secretario de Seguridad cuando el morenista Adán Augusto era gobernador de Tabasco. Ese es un asuntazo. El dos, la presión constante del presidente Donald Trump, lo cual ha generado una lucha arancelaria, además de la insistencia del republicano por el nulo combate de México contra los cárteles del narcotráfico y la migración. Dicen que el arranque de un gobierno no sella el destino del sexenio totalmente. Aún restan 5 años en donde la presidenta deberá marcar el camino para lograr un gobierno sin contrapesos, donde su palabra sea la única que se escuche. Y otro punto clave en el enfoque del primer año de gobierno de la doctora Sheinbaum pasa por la percepción de, dígame si no, de subordinación presidencial al señor de Palenque, a quien hasta ahora le ha cumplido las tareas que le dejó pendientes, cuáles, por ejemplo, la reforma judicial, la desaparición de los organismos autónomos, la inminente reforma electoral para el año que viene, para que entonces el oficialismo no tenga contrapesos y sí tenga todo, absolutamente todo el poder. Claro, también ha sido evidente que Sheinbaum ha dejado atrás aquello de abrazos no balazos, eso es, trabaja a su favor. La primera mujer presidenta es tan populista como su mentor. Ha sabido mantener con una fuerte dosis de autoritarismo la unidad de las tribus de Morena sin el carisma y la chispa de su antecesor. Tal parece que el ejercicio de revocación de mandato programado para 2027, pues ahora le despreocupa, aunque lo más preocupante sea que aún no se vislumbra un liderazgo potente al interior de Morena, donde la sombra del caudillo oscurece la luz de Claudia. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio y también colaborador del diario Reforma. Todos los lunes, léalo, es obligado. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Pepe, muy buenas noches. Pues más o menos, primer año de Claudia Sheinbaum, Sí. traté de darle diferentes ángulos para tratar tener algo en claro. ¿Qué te queda en claro a ti? Bueno, a mí me parece que empiezas muy bien.
usando distintos colores para pintar este primer año de los 6 que serán los años del gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que hay claroscuros, es un gobierno en donde desde luego se ve este afán de proyectar continuidad, lealtad a las, digamos, iniciativas del fundador de Morena. Como que dejó mucha tarea. En términos retóricos está pues continuando la misma manera de entender y practicar la política, pero también no sé si tengas... El de López Obrador ha sido un sexenio ya de 7 años, porque dejó muchos encargos a Claudia Sheinbaum. Sí. Y ella, este primer año duro, ha Sí. tenido que irlos cumpliendo cabalmente. Ha ido cumpliendo con algunas de esas herencias, algunos de los legados de López Obrador, desde luego que los ha ido siguiendo. El más importante, desde luego, es el de la aprobación de la reforma judicial que ya se implementa en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero también hay deslindes que a mí me parecen importantes. Esto que mencionabas tú en materia de seguridad es un asunto relevante. Y también el hecho de que se esté ventilando pues todos estos escándalos, no solamente el escándalo que tiene sede en Tabasco, en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, sino también lo que se está empezando a destapar de este gigantesco mecanismo de corrupción que es el del huachicol fiscal. Hay algunas señales de distanciamiento, a mi juicio. La presidenta Sheinbaum no invirtió un peso el día de hoy en defender a Adán Augusto López. Un poco le dijo, este es un asunto en donde tú tienes que rendirle cuentas al país. Ya no es el reflejo de defender de inmediato al integrante del mismo movimiento. Entonces, bueno, hay cosas, hay luces, hay sombras. Es un liderazgo también muy distinto, Pepe, el de Claudia Sheinbaum. No vemos estos arrebatos que veíamos todo el tiempo con López Obrador. Es una política calculadora, estratégica, de gran frialdad en sus decisiones, pero coincido en que la línea básica de continuidad es que se trata de una mandataria tan autoritaria como su antecesor y que pues una vez que se cambió el poder judicial para darle a la mayoría morenista todo el control de la estructura judicial, ahora se limitan los poderes de los jueces con esta propuesta de reforma al amparo. En fin, pues son cosas que se empiezan a... Es otra que nos faltaba. Es muy relevante lo que se está planteando. Esta ya no es una reforma que se pueda decir que era parte de los encargos de López Obrador a su sucesora. Esta es una iniciativa de Claudia Sheinbaum, una iniciativa que viene de la maquila de Arturo Saldívar, que es terriblemente regresiva. Es una reforma que restringe el acceso, que restringe los efectos del amparo y que deja con menor protección, con menores instrumentos de defensa a los ciudadanos frente al poder del Estado. Quizá estamos siendo injustos, bueno, yo en lo particular siendo injusto al juzgar a Claudia Sheinbaum. Yo como mexicano voté por ella, entonces tengo derecho a hablar bien o tengo derecho a hablar mal. Por supuesto, todos. De mí depende. Pero yo estoy viendo que ciertamente yo le exigiría más carisma, más encanto, más fibra, ¿no? Más chispa, más ingenio, porque nos dejó mal acostumbrados López Obrador. Era un genio de la comunicación, un talento, una máquina de mandar mensajes y cosas. Lo que no tiene Claudia, pero Claudia tiene otras a su favor, como lo que tú acabas de señalar, con serenidad, como dijo ella, con cabeza fría. Con cabeza fría, eso le ha ayudado mucho, me parece, frente a Donald Trump. Tenemos una posición que dentro de lo complicado que es lidiar con Trump, pues yo creo que ha sacado alguna ventaja, inclusive ha podido capotear las amenazas que vienen de la Casa Blanca. Pero bueno, esta cabeza fría coincide con una estrategia
que es una estrategia autoritaria, de restringir los contrapesos, de marginar el pluralismo, de darle a la maquinaria del oficialismo un peso, una fuerza, un empuje que no tenga resistencias. En fin, estamos, como decíamos al principio, al arranque de un periodo sexenal. Hay muchos mandatarios que no tienen 5 años por delante, que tienen un periodo presidencial más breve. Entonces estamos viendo los primeros pasos de un gobierno. Sabemos ya qué cosas está buscando la presidenta y vamos a ver qué consigue y qué cosas no logra concretar. Jesús, muchas gracias, como siempre. Buenas Muchísimas noches. gracias, Pepe. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez.